Egunon, ¿qué tal? Hoy vamos a intentar encontrar fórmulas que nos ayuden a desperdiciar menos alimentos y aprovechar mejor los que apartamos, a pesar de estar aún en buen estado. Y es que se calcula que al año en el Estado español se tiran 9 millones de toneladas de alimentos en buen estado. Son 76 kilos de comida por hogar, según dice un estudio que hizo Eroski junto a la Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios, después de analizar los hábitos de 3.400 consumidores en todo el estado. Y esto, si lo valoramos en dinero, es mucho. Se calcula que cada uno de nosotros malgastamos unos 300 euros al año tirando comida. Ahora que el fantasma del hambre está presente cada vez en más casas y que cada vez más gente lo está pasando mal para comer a diario, hemos creído conveniente hablar de esta cuestión con dos personas que la conocen bien. Y son Alejandro Martínez Berrío Ochoa, director de Responsabilidad Social de Eroski, y Carmelo Corada, responsable de Comunicación de Cáritas Vizcaya. Los tenemos aquí en el plató. Egunon, ¿qué tal? Hola, Egunon. Bueno, pues un tema muy difícil, con muchísimas vertientes, pero tenemos media hora para reflexionar y vamos a empezar con unos datos. Según diversos estudios realizados, casi la mitad de los desperdicios de alimentos se generan en los hogares y un 40% en la industria alimentaria. Alejandro, no sé si compartes estos datos. Bueno, son datos, números redondos que provienen de la Unión Europea, por lo tanto son datos a nivel oficial y son datos de lo que es el occidente en el que nos estamos quedando inmersos. En nuestro país, efectivamente, son más o menos así. Casi el 50% del despilfarro se produce en la casa de los consumidores, aunque tendamos a pensar que es antes, en la cadena de producción o en la distribución, cuando se tira la comida que está apta para ser consumida. En la distribución es apenas un 4 o un 5% y el resto, casi la mitad, pues aguas arriba, en la cadena de producción, agroalimentaria, etcétera. Y ustedes, en Eroski, ¿cuántos alimentos tiran a la basura? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que tirar alimento es, en el fondo, tirar dinero, porque el alimento que uno tira, bien en su casa o bien en su tienda, pues lo ha pagado al que lo ha fabricado. Por lo tanto, todos, aunque solo sea por el egoísmo económico, tendemos a tirar lo mínimo posible. ¿Pero cuántos? A nivel de tirar, nosotros tenemos el objetivo de no tirar absolutamente nada. Estamos a poquito tiempo de conseguir que el 100% de los productos que hay que retirar, pero que están aptos para el consumo humano, tenga una salida solidaria, una salida social, y el que no sea apto para el consumo humano tenga una salida de valorización medioambiental. El año pasado, con el cierre del ejercicio, pues las cifras sí que las tengo más en la cabeza, alrededor de 5.000 toneladas de producto fueron donadas a diferentes organizaciones solidarias, como por ejemplo el Banco de Alimentos, Cáritas y algunas otras. Por lo tanto, hablamos de unas cifras muy importantes que pueden marcar la diferencia para muchas familias. Y ahora vamos a hablar del uso que se hace, cómo se gestionan estos alimentos que están en buen estado para que los aprovechen otras personas, pero ¿por qué se apartan alimentos en buen estado? Bueno, se apartan alimentos en buen estado porque es difícil acertar con precisión absoluta entre lo que uno necesita comprar y lo que los clientes van a vender. Sería casi un ejercicio de bola de cristal, ¿no? Poder saber exactamente pues, cuántas merluzas cada tienda va a vender cada día, sabiendo que el último cliente que quiera una merluza la va a encontrar, pero que justo en ese momento ya no va a hacer falta tener ninguna merluza porque ningún cliente la va a querer. Eso sería magia. Pero no nos pasamos un poco con la dictadura de la balda llena, o sea, que siempre dé la impresión de que estamos ofreciendo lo mejor a nuestros clientes. Bueno, ahí hay una mirada que debe ser de múltiples ejes, ¿no? Si nos centramos en lo que un distribuidor quiere hacer o debe hacer, pues para estar en la pelea del mercado, pues le van a salir una serie de condicionamientos comerciales. Y todos los clientes queremos que aunque la tienda cierre a las 9, si entramos a -5 encontremos los productos. Y a veces cuando no están nos quejamos y decimos, deberían tenerlo si están en horario de apertura, ¿no? Y los tomates que sean los más bonitos. Y todo que sea precioso y todo que esté bonito. Esto, claro, supone que desde la sociedad hay una demanda de que los distribuidores satisfagamos este tipo de necesidades, pero no siempre esto es algo que va en línea de evitar el despilfarro. Es un tema cultural. Si nosotros supiéramos que efectivamente esa zanahoria un poquito más fea y por lo tanto la que vamos a intentar no comprar está en perfecto estado y la vamos a poder consumir, por cierto, la picamos y la rayamos, con lo cual cuando la consumimos esa zanahoria no se ve, ¿por qué no la compramos? Bueno, pues estas son las preguntas que nos tenemos que hacer, porque si evitáramos este tipo de condicionamientos culturales, los distribuidores nos podríamos adaptar mejor a un despilfarro de alimentos inferior. ¿Hacen campañas de 3×2, por ejemplo, para quitarse alimentos igual que tienen en exceso? Bueno, la búsqueda de la oportunidad comercial pues es una realidad en el mundo de la distribución. Nosotros lo que hacemos es promociones de este tipo en ocasiones, pero siempre las centramos en productos de alimentación envasada, alimentos que tienen fechas de caducidad larguísimas, estamos hablando de años, estamos hablando de muchos meses.
Yo no conozco a nadie que se le caduque en su casa una lata de tomate. Por lo tanto, es una buena oportunidad comercial ofrecer descuentos o promociones que permitan que la gente pueda llenar su despensa ahorrando dinero, ¿no? Porque tenemos también que fomentar el ahorro. Lo que no tiene igual tanto sentido es que compremos, pues no sé, los solomillos de 3 en 3, o los entrecots de 3 en 3, o las merluzas de 3 en 3, porque tendríamos que estar consumiendo merluza, solomillo o entrecot durante muchísimos días seguidos, y esto al final va a significar que alguno va a terminar en la basura. Esto nosotros no hacemos. Y el consumidor lo que tiene que hacer es aprender a planificar. Si uno compra 3 entrecots porque alguien se los ofrece, ¿por qué no congela uno? ¿Por qué no congela dos? ¿Por qué no cocina ese producto y lo congela de manera que no tiene que consumirlo necesariamente en un plazo de días corto, lo que le puede obligar a tirarlo? Falta también planificación, falta educación. Y productos que van a tirar, ¿con qué margen de caducidad los entregan a organizaciones como Cáritas, por ejemplo? Bueno, pues eso varía un poco en función del producto. Los yogures, que es quizá el ejemplo más visible ahora que se va a cambiar la normativa en relación con la de las fechas de caducidad, lo retiramos 5 días antes de que caduquen según la fecha que está puesta en la tapa del yogur. Esto nos permite que, siendo un producto fresco y por lo tanto muy sujeto a plazos donde el tiempo cuenta, pueda llegar a través de organizaciones como Cáritas y otras a personas que, que lo van a consumir estupendamente, porque no solo hay que garantizar la salida solidaria, sino también el control riguroso de la seguridad alimentaria. No puede ser que porque uno done producto acabe lanzando un riesgo a quien lo vaya a consumir. ¿Qué productos se donan al Banco de Alimentos que acaban en otras pues organizaciones como Cáritas? Nosotros donamos producto fresco, pues yogures, por ejemplo, y esto lo hacemos en un procedimiento de muy poquito plazo, todos los días o cada 2 días, dependiendo de la tienda y de la organización, porque siempre tienen que ser organizaciones locales, lógicamente estamos hablando de plazos de tiempo muy cortos, se van a recoger. Y luego hacemos varias veces al año operaciones importantes de recogida de producto, apelando a la solidaridad de los clientes y también, lógicamente, con la solidaridad del propio Eroski, de producto más de alimentación envasada para hacer grandes acaparamientos que puedan nutrir pues, esas despensas de los bancos de alimentos y de otras organizaciones. Bueno, ahora un dato para la reflexión con Carmelo. Antes de hablar de los alimentos desperdiciados, solo con lo que tiramos en Estados Unidos y la Unión Europea podemos alimentar a todo el mundo. Es un dato terrible, pero efectivamente que nos hace reflexionar de cómo, si quisiéramos, si hubiera voluntad, no ya política, que también, sino de toda la ciudadanía, esos 850 millones de personas que están pasando hambre no lo tendrían que pasar, ¿no? Nosotros llevamos muchísimos años diciendo, desde el año 2000, con la deuda externa y todas las campañas que se han hecho después de Objetivos del Milenio, que la pobreza extrema, el hambre extremo en el mundo se pueden erradicar con los recursos que tenemos. Hoy en día hay recursos en el mundo para alimentar a toda la población, pese a que ha crecido muchísimo, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues vemos que hay unas desigualdades terribles como en la sociedad en general, ¿no? Lo que en el primer mundo nos sobraría, por ejemplo, pues serviría para alimentar a muchísima gente, a muchísimos millones de personas. Es un dato muy importante para que todos reflexionemos también en nuestra casa y bueno, pues esa gestión que decía Alejandro de nuestra despensa, en pequeñito, que parece que igual no sirve para mucho, pues muchos poquitos hacen un mucho. ¿Y aquí en Euskadi cuánta gente pasa hambre? Pues hambre en el sentido estricto, esperemos que no pase mucha. Nosotros, bueno, pues tenemos unos servicios sociales de los más avanzados del Estado, aunque obviamente nos gustaría que fueran de los más avanzados de Europa y que nos miráramos más en el norte que en el sur. Y para quienes peor están, que son sobre todo pues, personas en grave exclusión, personas sin hogar, etcétera, bueno, pues existen los comedores sociales. En Bilbao en concreto hay 3 de 3 entidades diferentes. Una de ellas es Cáritas y en Baracaldo también abrimos uno hace unos años. Entonces, bueno, hambre en el sentido estricto de la palabra, esperemos que nadie. Ahora, necesidades de alimentación, alimentación reiterativa, pues porque sabemos que en muchas familias también, pues los críos en el comedor escolar, bueno, pues hacen la comida fuerte del día, pero luego en casa, pues están pasándolo regular o mal. Y se cena lo que se puede o se merienda lo que se puede, ¿no? Ahí también estamos trabajando en nuestros proyectos de apoyo socioeducativo para darles un suplemento alimenticio en forma de merienda, que, bueno, pues que siempre viene bien, ¿no? ¿Y esto viene del Banco de Alimentos? Normalmente sí, claro. Nosotros todas las campañas que, pues por ejemplo, de Eroski y de otras distribuidoras, bueno, pues trabajamos con el Banco de Alimentos como intermediario, nos llegan a nosotros pues a los comedores, a estos proyectos, a los pisos que tenemos también de inserción, de personas con adicciones, etcétera, y entonces todo lo que nos llega por esa vía no lo tenemos que comprar
y ese dinero pues lo dedicamos a otro tipo de ayudas directas, pues, a personas, a familias sobre todo, porque en los comedores sociales en Euskadi no entran familias, no entran menores, no entran niños, porque bueno, pues están pensados para un perfil sobre todo de personas sin hogar, y entendemos que meter una familia en un comedor social pues conlleva más riesgos y bueno, pues es peor que intentar buscar otras vías, ¿no? Y desde ahí pues hemos llegado al acuerdo de los vales de alimentación que antes mencionaba Alejandro también, y bueno, pues otro tipo de acuerdos para que las familias sigan cocinando, sigan comprando, aunque sea con ayudas, y sigan haciendo una vida lo más normalizada posible en sus hogares, quien los tiene, claro. ¿De cuántos son estos vales de alimentación? De 50 y de 30 euros, pero bueno, se pueden combinar de forma diferente con dos criterios básicos que cada acogida de Cáritas en Vizcaya pues valora, ¿no? La cantidad de ingresos que tenga la familia, que hay familias que no tienen porque están todavía a la espera de ayudas públicas, de renta de garantía o de lo que sea, y el número de miembros que sean. Entonces, bueno, pues se puede dar más jugando con esas cantidades. Pues pueden ser 130, por ejemplo, dar dos vales de 50 y uno de 30 al mes, estamos hablando. O sea, son cantidades que sirven un poco de apoyo o de descarga para no tener que usar dinero que puedan tener de otro tipo de ayudas, pero que, bueno, pues al final tampoco dan para todo el mes, por decirlo así. Pero bueno, esto no es comida que se aparta, ¿no? O sea, que volvamos otra vez al tema de la comida que se aparta. ¿Cuántos alimentos recogen ustedes y para cuántas personas? A nosotros nos llega sobre todo el Banco de Alimentos y bueno, pues hay un acuerdo para los comedores. En los comedores tenemos, en el de Bilbao estamos dando 200 menús al día, en el de Baracaldo unos 60 aproximadamente, todos los días del año, incluidos domingos, festivos, etcétera. Y luego también pues para el centro de Noche Oncha, que son unos 20, por ejemplo, y para los pisos, que bueno, pues en total tendremos otras 100 personas en diferentes proyectos de adicciones, de rehabilitación, de menores también alguno, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues estamos hablando de un número importante de personas atendidas por Cáritas, pues que gracias a este tipo de acuerdos y bueno, pues están teniendo una alimentación que, como digo, nos permite también tener un ahorro importante económico y bueno, pues nosotros nos vamos también amoldando un poco a lo que nos llega del Banco de Alimentos. Cuando hacen campañas, por ejemplo, y hay más cantidad, pues no compramos tantas cosas y de tal forma que bueno, pues podemos permitirnos usarlo para ayudar a familias, por ejemplo, que como digo, no están en los comedores sociales. ¿Pero esto es suficiente? ¿Están satisfechos con la ayuda que os proporcionan, con los alimentos que os proporcionan las...? Satisfechos sí, suficiente no, porque siempre hace falta más, no llega para cubrir todo. Tenemos que gastar del presupuesto nuestro, lógicamente, y para determinados tipos de alimentos, ¿no? Que a veces, no sé, tenemos ese chip también muchas veces de que la gente necesitada solo tiene que comer legumbres y arroz prácticamente, ¿no? Y bueno, pues al final la dignidad de cualquier persona, de cualquier familia, le debería llevar a poder comer de todo y a tener una alimentación pues dentro de que sea barata o accesible, de lo más variada posible, ¿no? Y que pueda comer carne, por ejemplo, ¿no? Que parece que por ser pobre no lleguemos a esos esquemas, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre se necesitaría más y además, bueno, pues desde que empezó la crisis la necesidad o la demanda que hemos recibido ha aumentado pues mucho más de lo que podemos atender, ¿no? Hemos aumentado también nuestras ayudas en las 3 Cáritas de Euskadi, pero sería necesario todavía ayudar a más gente que nos está llegando. O sea que por eso vemos cada vez a más gente en los contenedores de basura. Pues puede ser. Ahí hay un debate también importante porque gente en los contenedores de basura ha habido siempre, incluso en épocas de bonanza, ¿no? Bueno, no necesariamente son personas en situación de exclusión. No es una realidad que aquí en Euskadi se dé mucho también. Yo creo que el esfuerzo que se está haciendo en las distribuidoras porque esta comida excedente o que está a punto de caducar vaya saliendo por vías más encauzadas, pues evitará en la medida de lo posible eso. Sí es verdad que desde otras Cáritas, pues del centro y sobre todo del sur, pues nos están comentando que se da mucho esta realidad, ¿no? Y quieren ver cómo atajarla. Lo que pasa que probablemente, aunque esas personas que ahora estamos viendo ahí pues estuvieran bien alimentadas, pues probablemente seguirían mirando y seguirían buscando. Ahí también entra lo que decía Alejandro, de que los propios consumidores hagamos una compra responsable, un uso responsable una vez comprado, de tal forma que no tiremos, porque la mayoría de lo que se tira ahí puede haber de distribuidoras, pero mucho de lo que se tira ahí es de consumidores, de nosotros mismos como consumidores, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos que jugar un poco y luego también en la educación. Bueno, pues muchas de estas personas probablemente estén siendo ayudadas ya por alguna entidad como Cáritas o Cruz Roja o el Banco de Alimentos o cualquier otra. Entonces, bueno, pues también hay que hacer ver a la gente que cuando están recibiendo ya ayudas para un sustento básico, pues que no deberían tener este tipo de actitudes. Claro, como por ejemplo quien recibe renta de garantía de ingresos pues tiene prohibido mendigar. Y sin embargo, desgraciadamente seguimos viendo gente que mendiga, ¿no? Bueno, está muy regulado hace años, se prohíbe si son con menores, por ejemplo. Pero bueno, pues se sigue viendo y sin embargo, vamos, eso no debería ocurrir porque deberían tener un tipo de ayuda pública. Ya, porque estas personas, por ejemplo, que mendigan, cada vez las vemos más en la calle, Sí. ¿podrían alimentarse de algún modo cuando dicen deme para comer?
Pues probablemente, pero por ejemplo con el tema de la mendicidad, desde Cáritas se han hecho estudios hace muchos años y muchas de ellas realmente no son personas en situación de necesidad o de necesidad grave. En algunos casos, todos hemos visto seguramente en la calle gente que está con la misma postura, el mismo cartel, con la misma letra, está aquí y está allá otro igual y está allá otro igual. Y dices, estos, bueno, pues te extraña un poco que realmente... Y bueno, pues se sabe que hay gente que se dedica a eso, que intenta vivir de eso, y bueno, yo creo que tenemos leyes ya que con su propia aplicación deberían llevar a que no existiera la mendicidad. Ahora, todo lo que mejoremos en la ayuda social y en integrar a estas personas, pues también evitaría este tipo de imágenes de gente cogiendo comida en los contenedores o de gente mendigando, y bueno, pues es un poco hacia lo que tendríamos que tender y hacia lo que se tendía antes de la crisis. Ahora, desgraciadamente, parece que hay una regresión y que todos damos como, bueno, pues no hay más remedio por la crisis, pero tenemos que seguir haciendo un esfuerzo y quizás ahora con más personas en peor situación es cuando más esfuerzo tenemos que hacer los que no estamos tan mal. Sí. Carmelo ha dicho, satisfechos sí, no es suficiente. Vamos a salir a la calle a escuchar lo que nos ha dicho la gente sobre el desperdicio de comida, las ingentes cantidades de comida que tiramos, las fórmulas que se podrían utilizar, o se habla también de las fórmulas que utilizan ellos para tirar lo menos posible, o qué hacen con la comida que les sobra y que quieren que otros utilicen. Para empezar, lo que están haciendo ya con el tema del banco de alimentos, de dar las ayudas a la gente y que esos productos que se van a tirar, ¿por qué tirarlos si lo puedes dar a un sitio donde la gente puede darle de comer a alguien? Eso para empezar. Nosotros pues tener un poquito de conciencia y no comprar cosas de más ni tirar las cosas, pero sobre todo yo creo que los grandes superficies, grandes almacenes, no tirar, que lo siguen haciendo, y rociarlo con alcohol o con diversas cosas de las comidas para que no la pueda coger nadie, pues que lo den a la gente que lo necesita. Yo creo que eso sería lo mejor. Siempre pienso que hay alguien que lo puede aprovechar y lo dejo, incluso hay veces que lo llevo a la parroquia o lo dejo al lado de los contenedores de basura que la gente en general se lo lleva. No lo tiro. Si veo que es una cosa que se puede aprovechar, lo dejo. Bueno, ya hemos escuchado el sentir de un par de personas. La verdad es que, bueno, pues en general la gente no reconoce que tira mucha comida, pero se tira muchísimo. Has dicho, Carmelo, que estás satisfecho con la comida que os donan, pero que no es suficiente. No sé, Alejandro, ¿cómo se podría mejorar la donación de comida? No sé si creando, por ejemplo, un punto de recogida en un supermercado. ¿Esto se hace? Bueno, tenemos que diferenciar diferentes realidades. Una cosa es que de manera periódica en el tiempo se hagan campañas, ¿no?, para recoger productos, de manera que la gente, bueno, pues quien quiera pueda donar o el distribuidor puede donar. Esto se viene haciendo y en principio funciona bien. De hecho, en el año 2012 pues hemos multiplicado por 2 el producto recogido. Aún así sigue siendo insuficiente. Otra cosa es el producto fresco, que es normalmente el más complicado. Primero porque hace falta en esa dieta equilibrada de la que antes hablaba Carmelo. No solo se puede vivir comiendo arroz y lentejas, hay que comer carne, hay que comer pescado, hay que comer yogures. Pero el producto fresco tiene la problemática de la cadena de frío y de las fechas de caducidad cortas. En este caso lo que nosotros hemos hecho, y es la mejor solución desde mi punto de vista, es buscar para cada una de las tiendas una organización muy cercana, muy local, que de manera ordenada todos los días acude y garantizando esa cadena de frío, esa seguridad alimentaria, recoge los productos que nosotros retiramos y de manera inmediata los mete en un proceso de distribución solidaria garantizado, de manera que el que se come ese producto, al final en ese comedor social se come un producto en perfecto estado. Esto requiere pues una movilización de un montón de personas y de un montón de organizaciones, porque tienen que ser organizaciones que estén geográficamente muy cerca de la tienda para poder acudir todos los días a recoger la cantidad que se genera el día anterior, que es muy pequeña, porque día a día se junta poca cantidad y no puedes esperar a tener mucha porque el producto se va de fechas. Es que hay organizaciones a nivel estatal que se han quejado de que al final se acaban desaprovechando, malgastando productos porque no hay quien los recoja, porque no sale rentable al final. Esto supone un gasto, ¿no? Bueno, efectivamente supone invertir tiempo y supone invertir recursos, porque quizás hay que desplazarse pues, con un medio de transporte, con una furgoneta, y hay que tener voluntarios, porque en muchos casos estas organizaciones funcionan con una base muy potente del voluntariado. Nosotros lo tenemos organizado en la práctica totalidad de las tiendas, por lo tanto podemos decir que prácticamente no tenemos ningún desperdicio de producto apto para el consumo humano. Pero sí que es verdad que es un trabajo que hay que organizar, que hay que montar, que hay que tener una voluntad decidida para que eso no suceda. Nosotros nos hemos establecido el objetivo de que no se tire ni un solo producto que se pueda aprovechar, que se pueda comer. Tirar comida es un pecado y por lo tanto nos hemos puesto a ello. Y tengo que decir también que desde el punto de vista de las personas que trabajan en Eroski, sobre todo en los puntos de venta, que es donde esto se vive más, es uno de los proyectos que mejor acogida ha tenido, a pesar de que da algo de trabajo, porque quien está en la tienda y ve
la situación que bueno, sus clientes o su entorno más cercano puede tener con esto de la crisis, rápidamente es el primero que te dice que algo hay que hacer. Por lo tanto, satisface también un poco esa mirada que todos desde el punto de vista humano tenemos como personas solidarias que somos, ¿no? Lo tenemos organizado de esa manera después de un trabajo complicado y de un trabajo duro, pero sí que es verdad que podemos decir que no tiramos ningún producto que se puede comer. No todo el mundo lo puede decir. Y ojalá lo dijéramos todos. Un punto de recogida en los supermercados o en algún sitio, eso bueno, iría en vuestra contra, ¿no? Como organizaciones. ¿Qué tendría de malo? Porque igual bueno, pues, se simplificaría mucho, ¿no? Se podría simplificar mucho toda la cadena. Lo que pasa que nosotros, Cáritas y yo creo que todas las entidades sociales, claro, entendemos las necesidades de las personas no solo como una mera asistencia, es decir, vamos a dar de comer al hambriento, que es muy evangélico y hay que hacerlo, pero vamos a intentar que esa persona salga de esa situación. O sea, si tiene necesidad, si está pasándolo mal, pues probablemente sea, probablemente no seguro, es por otras causas, pues por falta de empleo, igual el empleo es por falta de formación suficiente, porque su formación se ha quedado obsoleta y ya no se pide para la construcción porque no se construye y necesita reciclarse. De tal forma que lo que hacemos un poco desde Cáritas, precisamente con este tema de los vales, es intentar hacer un acompañamiento global a la persona o a la familia, de tal forma que se cubran sus necesidades básicas, como puede ser la alimentación, pero también se dé a esa familia la oportunidad de salir de esa situación. Quizás no a corto plazo, porque sobre todo ahora pues, la inserción laboral está muy complicada, eso lo sabemos todos, pero sí bueno, pues que vaya cogiendo habilidades para poder en un plazo razonable de tiempo tener que salir de esta situación y no tener que depender ni de Cáritas ni de nadie. Nuestra máxima finalidad sería que nadie dependiera de nosotros. Antes de la crisis decíamos, cuando cumplimos 50 años, que fue en 2006, decíamos, bueno, la finalidad última de Cáritas sería desaparecer, que no hubiera pobreza, que no hubiera grandes desigualdades, que todo el mundo se valiera por sí mismo. Claro, eso en 2006, bueno, pues sonaba más cercano, ¿no? Pero hoy en día, con la situación que tenemos, pues es realmente complejo. Entonces, nuestra verdadera finalidad es intentar que las personas, por sí mismas, con nuestro acompañamiento, que muchas veces hace falta, pero por sí mismas salgan de esa situación, porque si no conseguimos eso, si simplemente se les va dando alimento, probablemente estarían recibiendo alimento muchísimos años o incluso toda su vida, ¿no? Y eso pues no tiene sentido, lógicamente. Y a nivel individual, ¿qué podemos hacer? ¿Las redes sociales nos podrían ayudar a mejorar? O sea, por ejemplo, la comida que vamos a apartar en casa, o no sé, que nos haya podido sobrar, o no sé, porque al final, o sea, todo es bueno, no siempre que esté bueno, tirarlo nos produce mal de corazón. Hombre, Internet está ayudando mucho, por ejemplo, a hacer grupos de consumo. Yo creo que a todo lo que es sensibilización puede venir muy bien, ¿no? Grupos de consumo donde realmente te piensas lo que necesitas, compras ecológico, compras cercano, compras local, compras por Internet, te evitas intermediarios, te ahorras dinero. Entonces, a todo eso y luego a todo ese debate que hay, ¿no? Este mismo dato que decías tú antes de alimentar a los 850 millones de personas que pasan hambre con lo que nos sobra aquí, pues es una herramienta de sensibilización tremenda, ¿no? Y hay muchísima información que nos puede servir a eso. Ya para distribuir lo del sobrante, pues nosotros creemos más en aplicar técnicas más de trabajo social que en las redes sociales. En las redes sociales, pues para la sensibilización, concienciación y para poner en contacto grupos, personas que pues pueden estar pasándolo mal en situaciones similares o que quieren ayudar y tal, e informar, pues la verdad es que son muy buenas. Nosotros ya llevamos 3 años ahí muy metidos en Facebook y en Twitter y la verdad es que está llegando, por ejemplo, muchísimo voluntariado. Hay muchísima gente que pregunta pues a través de nuestra web, de Facebook y de Twitter, ¿no? Entonces, pues ahí intentamos resolver todas esas dudas y encauzar eso hacia una acción social pues más estructurada dentro de lo que dice el trabajo social, claro. Yo es que estaba pensando en, pues cuántos hemos hecho una compra, ¿no? Que nos hemos pasado y dices, ¿qué hago con todo esto, no? Al final, pues sabes que lo vas a acabar tirando y es una pena. El tema de la información es fundamental. Quizá la pregunta no es tanto cómo aprovechamos las nuevas tecnologías para ver qué hacemos con lo que nos ha sobrado, sino cómo aprovechamos las nuevas tecnologías o las antiguas para aprender a hacer una compra mucho mejor hecha de manera que no nos sobre. Más vale prevenir que curar, ¿no? Como se suele decir. Si todos los consumidores tiráramos un 10% menos de lo que compramos, solo con un 10%, ya estaríamos liberando muchísimo producto que no se despilfarraría. Y seguramente sería mucho más de lo que podríamos poner en valor al final, si empezamos a decir qué hago yo con esto que me sobra, ¿no? Y luego también hay muchas veces que el consumidor tiene poca información y se ve aquí un tema hasta generacional. La gente de más edad está más acostumbrada, por su historia, a aprovechar mejor lo que compra. Y pues nuestras abuelas prácticamente no tiran nada. Sin embargo, la gente joven que ha vivido en tiempos pues más de opulencia, más de vacas gordas,
pues no sabe muy bien qué hacer con los productos. Antes comentábamos, ¿no?, un ejemplo, la gente no sabe que los huevos se pueden congelar si están cocidos. Bueno, pues en vez de tirar esa media docena de huevos que se me ha quedado perdida en la nevera, que difícilmente la voy a poder donar a alguien porque es un producto frágil y un producto además que a ver dónde va uno con 6 huevos, ¿no?, para donarlos. Bueno, pues los cuece, los pela y los congela y tiene 6 huevos en su nevera que pueden complementar su dieta de los próximos días o de las próximas semanas de una manera fácil y evita tener que tirar, en este caso, 6 huevos a la basura. Y modificar la normativa que regula la caducidad de los productos, por ejemplo, en los yogures, que esto es lo que ha anunciado el Gobierno, ¿esto podría ayudar? Hombre, esto va a ayudar sin ninguna duda. Tirar menos. La caducidad es una espada de Damocles que todos los productos tienen. Todos los productos en algún momento dejan de ser seguros y, por lo tanto, tiene que existir el concepto de fecha de caducidad. Pero debe ponerse en una fecha en la que, garantizando la seguridad alimentaria, lógicamente, le demos al producto el mayor recorrido en el tiempo posible. Y eso va a permitir que nos organicemos mejor. Vamos a ver lo que nos cuenta la gente de la calle sobre este tema y seguimos debatiendo. No lo veo bien. Por mi parte, yo no lo veo bien, porque ¿sabe a dónde vamos a llegar? Que vamos a tener que comprar cosas caducadas y algunos vamos a tener que aparecer en el hospital. Seguro, además. Yo veo una fecha de caducidad y digo, bueno, pues tira 8 días más y lo como. Por ejemplo, tengo nietos y muchas veces dejo, y viene la hija y ve la fecha de caducidad, se ha pasado y tiran. Sí. Eso está mal. Lo que nos deberían decir claramente cuando realmente te hace daño ese producto o cuando realmente ya no lo puedes comer, no que pase nada porque te comas un yogur una semana más tarde. Pero claro, no nos lo dicen claro y ¿quién se va a arriesgar? Una cosita muy pequeña dentro de lo que hay que hacer, una cosa muy pequeña. Oye, está bien que pues, los yogures no te, pues cuando pasa ya los come yo caducado, si tampoco pasa nada, o sea, pero es una cosa, es una tontería, es una cosa muy pequeña dentro de lo que tienen que hacer. Que más que nada llevar comida a los comedores que hay, donde hay mucha gente que es necesitada e incluso pues que se pueden crear más que el banco de alimentos, que se crean más organismos, más asociaciones que hagan eso de cargo de la comida esa que se tira antes de tirarla. Bueno, hemos escuchado a las chicas que no nos lo dicen claro, que nos digan la verdad ya de una vez por todas, porque con el tema del yogur nunca nos ponemos de acuerdo, siempre acabamos comiendo más allá de la fecha. ¿Por qué no se puede poner una fecha límite ya a partir de la cual ya sepas exactamente que no está bien, que no está bueno? Bueno, sobre esto conviene decir algunas cosas. La primera es que existe un desconocimiento importante entre lo que es la fecha de caducidad de un producto y la fecha de consumo preferente de un producto, que son cosas distintas que la gente tiende a mezclar porque es una fecha impresa en el envase, ¿no? La fecha de consumo preferente es aquella que, sobrepasada, pone al producto en una situación en la que no se conservan sus propiedades de sabor, olor, textura, pero no incurres en un problema de riesgo alimentario. La fecha de caducidad sería a partir de la cual ya existe un riesgo de seguridad alimentaria. Por lo tanto, supuestamente, los yogures a partir de la fecha en la que caducan ya no son seguros y no habría que consumirlos. De hecho, está prohibido, por ejemplo, venderlos. Ahora, todo el mundo sabe que si se come un yogur pasado de fecha, pues no pasa nada, ¿no? Esto lo sabemos todos. ¿Qué sucede? Que la fecha de caducidad está puesta con un criterio de prudencia tan elevado que en la práctica el yogur no caduca en esa fecha, sino que caduca más tarde. Lo que se ha hecho ahora es permitirle a cada fabricante que decida en función de su receta de producto y de su capacidad productiva y de su cadena de frío, que establezca la fecha de caducidad oportuna. ¿Y qué va a hacer Eroski? Pues nosotros lo que vamos a hacer es analizar cuál es realmente el ciclo de vida útil de un yogur para ponerle una fecha que sea lo más amplia posible, pero en ningún caso incurrir en ningún riesgo alimentario. Será una fecha superior a la que ahora mismo por ley estábamos obligados a poner nosotros y cualquier otro fabricante, que son 20 y tantos días. Pero está claro que los yogures en algún momento caducan. No son eternos, por lo tanto una fecha tienen que tener, pero pongamos una que permita que se puedan consumir sin riesgo y que permita que uno pueda organizar su despensa y su nevera sin tener que tirar yogures a la basura. Carmelo, cuantas más medidas se tomen para que tiremos menos alimentos, pero para vosotros, ¿no? ¿Con qué os quedaríais? Bueno, peor en el sentido de recibir menos, pero yo creo que también el hacernos consumidores más concienciados nos llevará también a ser personas más concienciadas en general, ¿no? Y sabiendo que hay gente que lo necesita, pues probablemente otros tipos de solidaridad, simplemente la donación económica o el apoyo económico, pues también nos viene bien, lógicamente. En vez de recibir de lo que se va a tirar, pues podemos comprarlo a precios más baratos, por ejemplo, si es verdad que no hubiera despilfarro. Entonces, bueno, pues yo creo que lo importante es que las personas estemos concienciadas de la situación social que hay y también como consumidores, y desde ahí, bueno, pues hagamos nuestra solidaridad
como queramos. ¿Hacen falta más campañas de concienciación por parte de las instituciones en esta materia? Eso siempre viene bien. Y yo creo ya que hubo pequeñines no gracias. Sí, ¿no? pues fue muy buena porque nos acordamos, yo creo que todos, y nos ha quedado ahí grabada, ¿no? Pero esta de los yogures, por ejemplo, explicándola bien, como yo creo que ha hecho Alejandro, pues sería también una medida importante, y desde ahí pues todo lo que sea información para la ciudadanía siempre viene bien. Y trabajar con la industria alimentaria para que se cree un código de buenas prácticas. No estoy diciendo que las de Eroski sean malas, pero que siempre se puede mejorar. Bueno, lo que sucede con la industria alimentaria es que se habla de ella como si fuera un todo, pero realmente está compuesta por un montón de diferentes empresas y de diferentes organizaciones. Premiar a los que menos tiran, por ejemplo. Entre ellas debería haber más conversación, más diálogo. Si nosotros tenemos un fabricante que fabrica manzanas, voy a poner un ejemplo, y por lo que sea ha fabricado más de las que es capaz de vender, pues que esas manzanas no acaben desperdiciadas, que acaben pues, en zumo de manzana, en repostería de manzana, en compota de manzana o en algún otro, o en mermelada de manzana. De manera que no se pierda ni una sola manzana que uno pueda consumirse solo porque hay más manzanas de las que la gente está dispuesta en ese momento a comprar. Y esto pasa porque las organizaciones hablen. Existen ya decálogos de buenas prácticas de las asociaciones donde nos encontramos fabricantes y distribuidores. Lo que pasa es que esto va a un ritmo que seguramente podría ser pues, muchísimo más acelerado dada la situación contextual en la que estamos. Bueno, pues a ver si poco a poco se le va poniendo el acelerador a todas estas medidas y acabamos desperdiciando menos alimentos. Muchísimas gracias, Alejandro Martínez Berriochoa, director de Responsabilidad Social de Eroski, y Carmelo Corada, responsable de Comunicación de Cáritas Vizcaya. Gracias a vosotros. A vosotros. Para cuando queráis. Volveremos a vernos seguramente porque de acuerdo, hay tela aquí para cortar y aquí mucha. Estaremos. Bueno, pues hasta aquí el debate de hoy. Gracias a nuestros invitados, otra vez por habernos ayudado a reflexionar sobre la comida que tiramos. Esperamos que a ustedes también les haya servido para que entre todos intentemos tirar menos, consumir mejor y lo que sobre y esté bien, pues repartirlo mejor. Viar Arte, gracias por estar ahí.